Que Dios bendiga. Tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de Dios de este mundo. Es un tema bien importante porque muchas gentes en la iglesia ha tenido este tema confundido. Es un tema que, y si yo te digo a ustedes que el Dios de este mundo no es Satanás, mucha gente se va a enojar y va a decir, el Dios de este mundo sí es Satanás, porque Él es el único que ciega a la persona, para que no crea en el Evangelio de Cristo. Y yo te digo a ti que Satanás nunca ciega a nadie, ni puede ciegar a nadie. Vamos a irnos para 2 Corintios 4:4 para ver el versículo. Y pues entonces vamos a hablar acerca de esto. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o puede ser traducido el Dios de este mundo, ciegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, y si chequea los comentarios hoy en día, hasta puede checar en la época 1500, no va a conseguir un comentario que diga que Dios de este mundo es Dios. Puede conseguir Adam Clarke en medio de la multitud de comentarios que te diga a ti que Dios de este mundo es Dios. John Calvin lo nega y lo demás nega que Dios de este mundo es Dios. Menos, y si miramos la escritura y miramos la iglesia primitiva en los primeros 3-4 siglos, todo ello creía que el Dios de este mundo era Dios. Bueno, vamos a mirar por qué razón yo digo esto. Una cosa es que ahí habla de ciegar. No va a conseguir tú en la escritura ningún sitio donde menciona la escritura que Satanás ciega o que Satanás endurezca el corazón. Por ejemplo, en Éxodo 4:11, vamos a ir para Éxodo 4:11, Dios dice a Moisés, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y a quien ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? O sea, ahí está diciendo que Dios hace el ciego, Dios hace el sordo, Dios hace que ve, Dios hace que no ves. ¿Me está comprendiendo lo que está diciendo? Y seguimos mirando la escritura, vamos a estar mirando unos versículos. Vamos a irnos primeramente para Isaías 6:8 hasta 10. Isaías 6, versículo 8 hasta 10. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos a Dios este día, porque tenemos un Dios que es soberano. Soberano quiere decir que Dios es todopoderoso. En otra palabra, es que controla todo lo que es. No hay nada en este mundo que Dios no controla. Aún el que recibe el evangelio y el que no lo recibe. Vamos a irnos en Isaías 6, versículo 8 hasta 10, que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviar y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Y él dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved, pero cierto, mas no comprendáis. Endurezca el corazón de este pueblo y engrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este Dios hablando y diciendo que este pueblo óigame, no entienda, que no ponga oído. Que ese pueblo véame, no esté ciego espiritual. ¿Y a dónde está el cumplimiento de eso? En Jesucristo con el pueblo de Israel. Mucha gente piensa que Jesucristo decía palabras para que todo el mundo comprendía lo que él decía. Jesucristo decía las palabras para que nadie lo comprendía y para que él ciegaba los ojos de los judíos. Los judíos no entendían nada lo que Jesús decía cuando Jesús hablaba en palabras. Había un veces que ellos entendían, pero la mayoría de veces ellos no comprendían nada lo que Jesucristo hablaba. Y eso era el propósito de Dios para ciegar los judíos. Vamos a irnos en Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vemos en el versículo, aleluya, el versículo, si no me equivoco, yo creo es el versículo 10 hasta el 17. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por palabras? Los discípulos están diciendo a Jesucristo, ¿por qué tú hablas por palabras? Jesús responde, les dijo, porque a vosotros es dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le ha dada y tendrá más, mas a que no tiene, aún lo que tiene le sea quitado. Por eso les hablo en palabra, porque viendo no ven y oyendo no oye ni entiende. Jesús está diciendo, yo estoy hablando a ellos en palabras para que ellos no comprendan nada lo que yo estoy diciendo. Jesucristo, bueno, tú quieres que todo el mundo se salve, ¿no? No. Dios tiene sus elegidos. Efesios 1, capítulo 1, versículo 4, habla de que Dios escogió antes de la fundación lo que iba a ser salvo. Y si leemos esto, Dios a veces endurece el corazón de la persona. Y si tú predicas la palabra a esa persona, predica la palabra, esa persona no recibe el evangelio porque Dios endureció ese corazón. Por eso siempre, yo cuando voy a predicar la palabra, yo siempre oro que Dios abra el corazón de esa persona. Y si esa persona es escogida de Dios para ser salva, y si esa persona es escogida para Dios para ser salva, esa persona va a recibir el evangelio. Y si no, no va a recibir el evangelio. Bueno, seguimos leyendo. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oír oiréis y no entendéis, y viendo veéis y no percibéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y ha cerrado sus ojos. ¿Por qué ha cerrado sus ojos? Porque Dios dijo, va a estar ciego en Isaías capítulo 6. Para que no vean con los ojos y oiga con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo les sane. Dios no quería sanar a los judíos. Y tú me dirás, ¿por qué Dios no quiere salvar a los judíos? Porque si ellos recibían el evangelio, los gentiles no iban a recibir el evangelio. Ellos necesitaban rechazar a Jesucristo para entonces la salvación venir
para los creyentes, para los gentiles que son creyentes ahora. Pero llegará el día también que ellos se van a convertir a Cristo. Menos la cosa es que Dios es el que ciega y no es Satanás. Seguimos leyendo acerca de esto. Vamos yendo para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 25 hasta el 27 y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seas ignorante en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego toda Israel sea salvo, como está escrito: bendecido el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto en ellos, cuando yo quite a su pecado. Entonces, dice ahí, cuando llegue el número, la plenitud de los gentiles, entonces los ojos de los judíos se va a abrir. Toda la nación judía va a venir a Cristo. Menos tanto, la nación judía está ciega. Está ciega. Menos ¿quién fue el que ciegó a ellos? El que ciegó a ellos fue Dios. Dios es el que ciega. Dios es el que ciega y Dios es el que endurece. Hablamos que Dios endurece, pero todavía no te enseñé exactamente los versículos que quería enseñar. Vamos a irnos para Éxodo 4, versículo 21. Éxodo 4, versículo 21. Aleluya. Alabamos a Dios este día, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ok. Dice la Biblia en Éxodo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, en modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién endureció el corazón a Faraón? No fue Satanás, no fue Faraón mismo, sino fue Dios. Dios dice: yo lo voy a endurecer. Cuando comprendimos que Dios es soberano, que Dios tiene control sobre todo, va a haber un mejor pensamiento en el cristiano. Porque si Dios no te quiere sanar, tú vas a decir: Señor, tú me quieres enfermo por un propósito. Y si Dios te sana, gloria a Dios. Y si Dios no te sana, gloria a Dios también. Tú vas a comprender que tú estás donde tú estás porque Dios quiso así. Y en todo que Dios recibe su gloria. Y si predicamos el evangelio y nadie se convierte, gloria a Dios. Dios va a usar eso para testimonio contra ellos aquel día. Pero ni siquiera Dios no quiso abrir sus corazones. Hay muchas cosas que jamás vamos a comprender. Porque Dios permite esto, porque Dios permite lo otro. Pero nosotros no estamos para tratar de comprender la mente y la mentalidad de Dios en todo. Estamos para servirle y para obedecerle y para tener fe en Él. Por ejemplo, ustedes decimos que cuando el anticristo venga, que toda persona que no quiso creer en Jesucristo, ellos van a creer en el Satanás, en el anticristo. Menos quiero que usted mire estos versículos y vemos quién va a dar quién va a entregar a esa gente a creer en Satanás o creer en el anticristo, sea el Papa o sea cualquier persona que sea anticristo. Aunque yo tengo mi creencia que es el Papa, el anticristo, pero es todo otro tema.
Según de Teodosia, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crea la mentira. Ahí no está diciendo que Satanás va a enviar el poder engañoso. Ahí está diciendo que Dios envía el poder engañoso para cuando no quiere creer en el evangelio, va a creer en la mentira. Ese Dios que va a enviar el poder engañoso para engañar a esa persona, porque nunca ha querido creer la verdad. Nunca fue destinado para ser salvo. Según Corintios 4, versículo 4, y si miramos este versículo muy bien, vamos a mirarlo. En los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ciegó el entendimiento de los incrédulos. Ya ellos eran incrédulos. ¿Qué hizo Dios? Los ciegó más para que se pierda más. ¿Me oyó lo que estoy diciendo? Ya ellos eran incrédulos. Dios no quiso abrir su sentimiento, su entendimiento para que crea el evangelio. Entonces, Dios permitió para que crea en mentira, para que crea en la evolución, para que crea en tantas mentiras que hay. En la naturaleza humana, toda persona no quiere a Dios. Lo que hizo Dios a esos incrédulos que no son destinados para ser salvos. Dios enciegó su entendimiento más. Entonces jamás ellos va, a menos que Dios se abra el entendimiento, a menos que Dios llegue con el corazón de esa persona, jamás esa persona va a recibir el evangelio. Y si seguimos leyendo el Éxodo, vemos que Dios endurece a Faraón más y más y más, que tanto que Faraón no quiere creer. Éxodo 7, versículo 3. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Está Éxodo capítulo 7, versículo 3. Ahora y si vamos a Éxodo 14, 4. Mira lo que dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y sea glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Óyeme, Dios se glorifica aun cuando gente se endurece y no quiere oír. Sí, Dios se glorifica. Esa persona se quema en el infierno y Dios es glorificado, porque esa persona tuvo la oportunidad de ser salvo y rechazó el evangelio. Y hubo muchas oportunidades y ellos rechazó. Y entonces ellos dicen: ¿por qué no quise recibir ese evangelio? Tuve tantas oportunidades. Tanta gente que me había predicado. Tanta gente. Dios se glorifica. Aunque la persona reciba el evangelio o no la reciba, Dios se glorifica. El propósito de nosotros es para predicar la palabra. Y que crea, va a ser salvo. Y esto es aún, para creer, es un don de Dios. Dios es el que da fe. Esto vamos a hablar en unos momentos también. Éxodo 14, versículo 17. Seguimos. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo siga, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballera. Dios de nuevo dice: yo me voy a glorificar, aunque Faraón tenga el corazón duro. Yo soy que me voy a glorificar. Vamos a irnos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 hasta 23.
Vamos a seguir este estudio porque este estudio es algo, vamos a decir que es algo bien importante. Esto está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 hasta 23. Y vemos Dios endureciendo el nuevo, el corazón de la gente. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 hasta 25. Y vamos a mirar unos obstáculos. Mucha gente dice, esto no puede ser. Ese no es el Dios que yo sirvo. El Dios que yo sirvo es amor. Es porque esta gente nada más mira un side de la escritura. Dios es amor, Dios es justicia, pero Dios es soberano. Y Dios ha escogido a algunos para ser salvos y ha escogido a algunos para ser condenados, dice la escritura, que cual vamos a mirar en este estudio, yo creo, y si tenemos tiempo. Bueno, vamos a seguir en este estudio para mirar más en la escritura y vamos poco a poco vamos a estar viendo esta escritura. Está en el primero, vamos viendo por 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 hasta 25. ¿Qué dice? Pero Elí era muy viejo y ya oída de todo lo que sus hijos hacían con toda Israel, y cómo dormía con las mujeres que vedaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él le dijo, ¿por qué hay 6 cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hace pecar al pueblo de Jehová. Si perece el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peque contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová tenía planeado y deseaba que ellos murieran. Por esa razón ellos no hizo caso a su padre. Espera un momentito. Ellos no hicieron caso a su padre porque Dios tenía planeado la muerte de ellos. Sí, Dios tenía planeado la muerte de los hijos de Elí. Y Dios endureció su corazón para que ellos murieran. Seguimos. Vamos a leer Deuteronomio 13, 1 hasta 3. Vamos a mirar quién manda los falsos profetas. Pero tú me vas a decir, esto es algo que yo nunca he oído antes. Te voy a decir algo, cuando yo primeramente empecé a estudiar este tema, esto me molestaba y yo decía, este es Dios que yo sirvo. Cuando empecé a mirar la escritura y entonces empecé a mirar que no es Satanás que tiene poder. Satanás no te puede destruir a menos que no pide permiso a Dios y Dios lo reciba de ese permiso. Dios es soberano sobre todo. En otras palabras, nada te va a pasar a ti a menos que Dios no permita que te pase. Y lo que te pase va a glorificar a Dios. Y si tú eres un siervo de Dios o una sierva de Dios. Entonces, Dios es el que tiene todo planeado para tu vida. Y si Dios te salvó, Dios tiene un propósito para tu vida y Dios lo va a cumplir. ¿Qué sea ese propósito? Yo no sé. Lo bueno es que tú sepas que este mundo está bajo el control de Dios y no tiene Satanás la ventaja sobre Dios. Cuando yo primeramente me convertí,
había una lucha grande de mí, porque en la iglesia ellos estaban enseñando que, y si Dios tiene un plan contigo, Satanás lo puede destruir. No, y si Dios tiene un plan contigo, Dios va a cumplir su plan contigo. Esto no lo puede destruir Satanás, no lo puede destruir tú mismo. Y si hay un plan de Dios para tu vida, eso va a ser cumplido. No tengas miedo esto no se va a cumplir. No, y si hay un plan de Dios para tu vida, ese plan se va a cumplir. Y al final de todo es para que Dios reciba gloria. Ahora, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 hasta el 3 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaréis señal o porrillos, y se cumplirá la señal o porrillos que él te ha anunciado, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, para que no conocisteis. Si veamos no dais oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Notar, ¿quién es que envió a ese falso profeta o ese soñador de sueño para que te diga vamos a servir a otro Dios y todas esas cosas? Eso fue Dios, porque Dios te está probando. Dios no te tenta, pero Dios te prueba. Y Dios te está probando, y Dios envía a esa persona y te dice esto o lo otro. Y si Dios te está probando para ver y si tú lo amas. Vemos que este es enviado por Dios, aunque es un servidor de Satanás. Menos no es para que tú reciba ese falso profeta. Menos es para que tú sepas que es Dios aún trae todo eso y te está probando. Y Dios, cuando tú rechazas ese falso profeta, Dios recibe su gloria. Ok, en 1 Samuel capítulo 22, versículos 12 hasta 23, no vamos a leer. Pero hay la historia de Micaá, el profeta. Es una historia que es bien buena, que quisiera que ustedes la oyeran. Bueno, es como 11 versículos para leer, que no vamos a leerlo. Yo que tengo un problema un poco de leer español, me lo puedes leer en tu casa. Y ahí vemos Dios permite un falso espíritu de mentira entrar en los falsos profetas. Y ellos profetizan: el rey va a ganar la batalla. Y Dios pone el espíritu un espíritu de mentira. Dios lo pone a los profetas. Bueno, ahora yo quiero ir en 1 Samuel capítulo 16. Versículo 14 hasta 15. Hablamos un poquito de 1 Reyes 22, 12 hasta 23, que cual vemos que Miqueas, Mica habla y dice al rey que hay un espíritu de mentira en tus profetas, y el rey no quiere oírlo. Menos eso fue lo que pasó. El rey murió porque Dios tenía planeado matar a ese rey. Y si vamos para 1 Samuel capítulo 16, vemos aún Dios tiene control sobre los demonios. Sobre los demonios Dios tiene control. Dios controla aún
los espíritus malignos. Tú me vas a decir, hasta los demonios Dios tiene control. Sí, Dios controla hasta los demonios. El Dios que tú sirves es un Dios soberano. Y si tú sirves el mismo Dios que estoy yo sirviendo, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, el trino Dios. Dios es un Dios soberano. Vamos a irnos para primera de Samuel capítulo 16, versículo 14 y 15 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Ok, quiero que ustedes noten algo bien importante. El Espíritu Santo se apartó del rey Saúl. Mira que vino un espíritu malo de parte de Jehová. Y esto, un espíritu malo, no es un ángel o no es Espíritu Santo de otra forma. No, esto está hablando de un demonio que entraba en Saúl y atormentaba al rey Saúl. Menos ese espíritu malo, este demonio, era enviado de parte de Dios. ¿Me está comprendiendo lo que estoy hablando? ¿Me está comprendiendo lo que estoy hablando? Que Dios aún controla los demonios. Aún los demonios están sujetados a Dios. Y vimos ese retrato bien claro cuando Jesús reprendía a los demonios se iban. Cuando Jesús decía, vete Satanás, Satanás se iba. En Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 vemos que Satanás se iba. Porque es Dios. El Dios de nosotros tiene poder. Y si seguimos estudiando, vamos a ver en la ocasión de Job. Hay mucha gente que piensa que cuando algo malo le pasa, ellos dicen, oh, este es Satanás que me hizo esto. Que mandó enfermedad en mi familia. Dios me quiere sano. El propósito de Dios, para Dios te sano. Dios sana. Y yo creo en la oración para los enfermos, poner la mano en los enfermos y los enfermos se van a sanar conforme a Marcos capítulo 16. Yo creo en esto, yo creo que Dios sana. Yo creo en los dones de sanidades. Yo creo en esto. No quiero que ustedes sepan que hay ocasiones que Dios se glorifica en la enfermedad. Y Saúl murió enfermo. Dios lo usó para sanar a otro. Y Saúl fue. Eliseo murió enfermo. Él tenía una enfermedad y él murió enfermo, Eliseo. Y aún Eliseo era un hombre usado grandemente por Dios. Y curó leproso, menos murió enfermo. Pablo, un hombre tremendo, Dios lo usó completamente por sanidad divina. Tanto que la gente mandaba pañuelos a Pablo y Pablo tocaba esos pañuelos, daba por esos pañuelos y lo enviaba y la persona era sana. Pero la cosa es, Pablo pidió 3 veces a Dios que quita de él una enfermedad o un gajillón que tenía y Dios dijo, basta con mi gracia. Timoteo, uno grande usado por Dios, pero ni siquiera estaba enfermo. Pablo le dijo, beba un poco de agua con vino por causa de tu enfermedad, por medicinal. Pero quiero que usted sepa que aunque tú estés enfermo, esto no quiere decir que Dios no te puede usar. Y no quiere decir que Dios no sigue sanando. Puede ser que Dios no te quede a ti sano. Pero también puede ser que Dios te quiera ser glorificado en ti enfermo. Yo he visto gente que está enferma que ha hecho más que una persona que está sana.
Yo no sé lo que Dios quiere para ti y Dios va a hacer en ti. Pero quiero que tú sepas que y si Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un plan, Dios lo va a cumplir. La Biblia dice en Filipenses, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Y si tú eres un cristiano, vamos a seguir hablando. El libro de Job. Estamos en Job capítulo 1. Y vemos esta historia tan impresionante. Esa historia me quedo con la quija abierta esta historia. Porque mira lo que pasa en el versículo 5. En capítulo 1. En capítulo 1. El capítulo 2, perdón, el capítulo 2. Mira lo que dice. Mira lo que dice Job. Está en capítulo 1. El capítulo 1. Mira lo que dice Job. Job dijo en capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí en vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job comprendía que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y si tú miras, en ningún momento él dijo, Dios dio y Satanás quitó. No, eso no es dicho. Que Dios dio y Satanás quitó. Porque si vemos esta historia, vemos que Satanás sí quería destruir la vida de Job, porque era una apuesta entre Dios y Satanás, que Job lo iba a negar y todas estas cosas vemos en esta historia. Menos vemos que Job no dice, Dios me dio y Satanás me lo quitó. No, él dice, Dios me dio y Dios me quitó. Y si leemos capítulo 2, mira lo que dice. Job el nuevo dice esto a su esposa. Dice, y él le dijo, Job capítulo 2, versículo 10, dice, y él le dijo, ¿cómo suena hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibimos de Dios el bien y el más no le recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero notar que Dios, voy a recibir lo bien de Dios y también voy a recibir lo mal. Hay veces que la gente confunde la disciplina de Dios con los ataques de enemigo. No estoy diciendo que Satanás no ataca. Me estoy diciendo que muchas ocasiones y todas ocasiones es porque ya recibió permiso de Dios para hacerlo. Necesitamos saber esto, que el enemigo no te puede hacer nada si Dios no lo permite. Y lo que Dios permite es para tu crecer. Voy a dar un ejemplo. Estás tú caminando en este camino cristiano. Te cae en un pecado. Y pasa una lucha, te cae en un pecado bien grande, bien grave. ¿Qué tú haces? Empiezas a mirar tu vida espiritual. Y si tú eres verdaderamente salvo, tú empiezas a mirar tu vida espiritual. Y tú dices, yo no he estado leyendo la Biblia como debo leerla. Yo no he estado orando como debo orar. Y no me ha estado dando 15, 20, media hora
No dedicaba a Dios sus 2, sus 3, sus 4 horas en oración, en vigilia, en ayunos. No ha leído la Biblia como debido. Leyó un capítulo, unos versículos en cada día. Y entonces tú piensas mirar tu vida y tú piensas decir, he fallado en esto, he fallado también en esto. Entonces tú miras el proceso, cómo pasó la caída. Y si tú realmente eres un cristiano, tú haces esto. Y pues entonces tú piensas resumir y piensas decir, ahora sé lo que voy a hacer. Voy a orar más y me voy a meter más en ayuno. Me voy a meter más en la oración. Me voy a meter más en vigilia. Me voy a meter más en la lectura en la Biblia. Entonces, ¿qué tú piensas? ¿Esa caída fue usada por el enemigo? Sí, fue usada por el enemigo. El enemigo te hizo caer. La carne, el diablo, el mundo. Ni siquiera Dios estaba envuelto en todo eso. Dios usó la caída tuya para algo grande en el futuro. Para hacerte más firme en el camino de Dios. Y si tú eres un cristiano. Y si tú eres un verdadero creyente. Porque si tú eres uno de estos que dice, una caída no es nada. Voy a irme para el mundo y esto no sirve. Entonces ahí dice que tú no eres un cristiano. Y entonces, como sea, Dios es glorificado porque ahí enseña que tú nunca fuiste salvo. Y entonces, si tú no te firmas más, eso quiere decir que tú nunca fuiste salvo. Menos y si tú te firmas en el camino, esa es la evidencia que tú fuiste salvo. Entonces, en todo esto es el propósito de Dios. Todo eso es el propósito de Dios. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Cuando Dios usa algo bien malo para glorificarse. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de José con sus hermanos? José fue vendido a Egipto como esclavo. José entonces pasó el problema con la mujer de Potifar y pues entonces fue preso. Y pues entonces en la prisión llegó a interpretar los sueños y pues entonces llegó a ser segundo de rey. Segundo administrador del rey, Faraón. Y entonces llegó a salvar a su hermano de aleluya, gloria a Dios. Llegó a salvar a sus hermanos de hambre. Porque vino la hambre de 7 años en Egipto. Y todo el mundo de ese tiempo. Y mira, los hermanos de él, mira, y él dice en el futuro en Génesis 50, versículo 18. Vamos a leer Génesis capítulo 50, versículo 18 hasta el 21. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dijeron, henos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Óyeme. Ustedes pensaban hacer mal en mí, pero Dios lo hizo para algo bueno. Dios tenía esto planeado. Dios sabía lo que tú ibas a hacer. Y Dios lo hizo para ser glorificado. Dios permitió y Dios no nomás permitió, Dios te puso esos pensamientos en tu mente para que tú me hagas lo que me iba a hacer. Dios guió ese asunto completo para salvar
y no para perder. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que está en control en todo en tu vida. Y podemos hablar muchas cosas. Usted me va a decir, eso que tú dices, yo no lo puedo aceptar. Y si tú quieres saber si Dios encontró, te voy a decir algo. Quiero que ustedes miren toda la profecía de Jesucristo, que cuál nos vamos a hablar hoy. Porque es mucha. Toda profecía de Jesucristo. Mira toda profecía de Jesucristo. Y sube los cumplimientos en el Nuevo Testamento. Como Dios guió todo para la gloria de Él. Como Dios guió todo para su gloria. Y si quiere averiguar más acerca de salvación y el cristiano, tengo un programa llamado La Doctrina de Gracia. Este programa es un programa que está en el canal y lo puede ver. Se llama Doctrinas de Gracia, que cual yo hablo de la doctrina de gracia. Y ahí miramos, y si Dios quiere, todo el mundo va a ser salvo. Y también tengo otro programa acerca del infierno, que cual también tocamos esto. Y si Dios quiere, todo el mundo se salva. Estos dos programas ahí, juntos, te habla de esto. Hay muchas cosas que podemos hablar. Hay una persona que me dijo a mí, que si esta ocasión así, ¿por qué predicar el evangelio? Porque Dios cogió su propósito. Dios quiso usar el evangelio para ser predicado, para salvar las almas. Ese es el propósito de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 13 hasta el 15, habla el propósito de Dios para usar el evangelio para salvar las almas. Hay más cosas que podemos hablar. Bueno, esto es tanta cosa. Dios tiene control del gobernador, quien Dios puso como presidente. Léate Romanos 13. Leemos Romanos 13. Usted piensa y si votamos para esa persona, nosotros fuimos que votamos, menos Dios fue que puso. ¿Quién puso en su sitio? Dice en Romanos 13, versículo 1 hasta el 4, dice, sometáis toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, versículo 1 dice que autoridades está puesta por Dios. Cuando Satanás se dijo a Jesucristo, todo esto te doy, y si tú me adoras, Satanás estaba mintiendo, porque Satanás no tiene poder sobre autoridades. Es lo que Satanás le dice a Mateo 4, versículo 8 y 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo, todo esto te daré, y si se postráis me adoráis. Es que es mentiroso, porque la Biblia dice que no es Satanás que tiene poder para poner autoridades. Satanás no tiene poder, pero Satanás es un mentiroso. Satanás es un mentiroso, es el padre de mentira, dice la Biblia. Y aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia en Romanos 13 que Dios es el que pone el rey. Que Dios es el que pone la persona para reinar. Entonces, vemos el Dios de este mundo
es Dios. Hay más cosas que podemos hablar. Hay más cosas que esto es mucho para estudiar para un programa nada más. Me lo dejamos así y miramos la escritura más para el próximo programa. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakulidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesucristo. Adiós.